Buen día a todos. Hoy continuamos con el capítulo 13 de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie, escritor británico. Capítulo 13. ¿Creéis en las hadas? Cuanto más pronto acabemos de describir estos horrores, mejor. El primero en surgir de su árbol fue el encrespado. Y al saltar fuera de él, cayó en los brazos de Shecco, quien lo arrojó a los de Smith, quien a su vez lo lanzó a los de Starkey, quien lo tiró a Bill-Jukes. Este lo lanzó a Nuttler, y así sucesivamente, fue de unos a otros brazos hasta caer a los pies del negro capitán pirata. Todos los niños fueron arrancados de sus árboles de este modo inhumano, y varios de ellos estaban a un tiempo en el aire como paquetes tirados de mano en mano. A Wendy, que salió la última, se le otorgó trato distinto. Con irónica cortesía, el capitán Garfio se quitó el sombrero ante ella y, ofreciéndole su brazo, la escoltó hasta el lugar en que los otros eran atados. Hizo el capitán aquel acto con tal aire caballeresco que resultaba terriblemente distinguido, por lo que Wendy quedó tan fascinada que no pudo gritar. Al fin y al cabo era una chiquilla. Tal vez pueda tachársenos de murmuradores si divulgamos que por un momento el capitán Garfio fascinó a Wendy, y si lo contamos, es solo porque esta pequeña debilidad tuvo raras consecuencias. Si la niña hubiese tratado altivamente al capitán, y nos gustaría mucho poder escribir que lo hizo así, hubiera sido arrojada al aire como los demás niños, y entonces el capitán Garfio no hubiera estado presente en el momento de ser estos atados, y de no estar presente, no hubiera descubierto el secreto de Ligerín, y sin descubrir el secreto de Ligerín, no hubiera podido después atentar traidoramente contra la vida de Peter Pan. Para impedir su fuga, los niños fueron atados en cuclillas con las rodillas pegadas a las orejas, para lo cual el negro pirata había cortado una cuerda en 9 pedazos iguales. Todo fue bien hasta que le llegó el turno a Ligerín, el cual resultó ser como esos endiablados paquetes que para ser envueltos necesitan un ovillo de cordel sin que reste un trocillo con el que hacer el nudo. Los piratas rabiosos le dieron de puntapiés del mismo modo que nosotros daríamos muchas veces de puntapiés a los paquetes. Si bien en justicia debiéramos dárselos a la cuerda, y aunque parezca extraño, el capitán Garfio les dijo que moderaran su violencia. Los labios del pirata se deleitaban en una maliciosa sonrisa de triunfo, mientras sus viejos lobos de mar sudaban de lo lindo, pues cada vez que intentaban empaquetar al infeliz chiquillo por un lado, él se salía de las ligaduras por el otro. La mente del capitán Garfio, después de haber examinado detenidamente la superficie de Ligerín, había pasado de los efectos a las causas, y su triunfo consistía en haberlas encontrado. Ligerín, intensamente pálido, comprendió que el capitán Garfio había descubierto su secreto, el cual consistía en que el árbol de un muchacho tan voluminoso como él no podía ser estrecho para un hombre de proporciones regulares. El pobre Ligerín era en aquel momento el más desventurado de los niños, pues estaba asustadísimo por Peter Pan y lamentaba amargamente lo que había hecho. Estúpidamente aficionado a beber agua cuando estaba sudando, se había hinchado hasta alcanzar el volumen que ahora ostentaba, y en lugar de reducirse para encajar en su árbol, sin que los otros lo supieran, había ensanchado su hueco para que fuera el tronco el que se adaptase a él. El capitán Garfio adivinó de todo esto lo suficiente para convencerse de que Peter Pan estaba al fin a su merced, pero no salió de sus labios ni una sola palabra del tenebroso designio que ahora estaba formándose en las subterráneas cavernas de su mente. Se contentó con ordenar que los cautivos fueran transportados al buque y que se le dejara solo. ¿Cómo transportar a los niños? Doblados y con las cuerdas enrolladas en torno suyo, podían perfectamente ser echados a rodar cuesta abajo como si fueran barriles,
pero la mayor parte del camino era una marisma, lo que hacía imposible este sistema. Otra vez el genio del capitán Garfield venció las dificultades. Indicó al pirata que la casita de Wendy podía ser usada como medio de transporte. Los niños fueron metidos en ella y 4 fornidos piratas la levantaron sobre sus hombros. Los demás los siguieron cantando la horripilante canción de los piratas que ya conocemos, y la extraña procesión echó a andar a través del bosque. No sabemos si alguno de los niños lloraría. De ser así, la áspera canción de los lobos de mar apagaba su llanto, mas, según la casita iba desapareciendo entre la espesura de la selva, un diminuto pero arrogante peinacho de humo salía de su chimenea como desafiando al capitán Garfield. El capitán Garfield lo vio y ello fue un contratiempo para Peter Pan, porque todo resto de piedad que pudiera quedar en el empedernido pecho del pirata se desvaneció ante aquel gesto altanero de la casita de los niños. Lo primero que el capitán Garfield hizo al quedarse solo mientras la noche iba avanzando fue acercarse de puntillas al árbol de ligerín y asegurarse de que podía pasar por él. Después permaneció un largo rato cavilando con su sombrero de mal agüero sobre el césped para que la suave brisa que se había levantado pudiera juguetear con sus cabellos y refrescar sus sienes. Sus ojos seguían siendo del azul del no me olvides, aunque sus pensamientos eran completamente negros. Escuchaba atentamente todos los ruidos que pudiera llegar desde debajo de tierra, pero todo permanecía en silencio, lo mismo abajo que arriba, y la casita subterránea parecía ser la más deshabitada de las moradas. ¿Estaría el muchacho durmiendo o le esperaba acaso al pie del árbol de ligerín con el puñal en la mano? El único modo de saberlo era bajar. El capitán Garfield dejó que su chaqueta se deslizara suavemente hasta el suelo y luego, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre, penetró en el árbol. Era un valiente, pero por un instante tuvo que detenerse y enjugarse la frente, que goteaba como una vela encendida. Después, siempre en silencio, se dejó caer hacia lo desconocido. Llegó sin novedad al pie del árbol, donde quedó silencioso e inmóvil de nuevo, conteniendo el aliento que casi había perdido. Según sus ojos iban acostumbrándose a aquella débil claridad, los distintos objetos de la casita subterránea iban tomando forma, pero la única cosa sobre la cual descansó su ávida mirada fue aquella que durante largo tiempo había buscado y que encontraba ahora en el lecho común de los chiquillos. Sobre la cama estaba Peter Pan profundamente dormido. Ignorando la tragedia ocurrida a 2 pasos de él, Peter Pan, después de que los niños se marcharan, continuó todavía un rato tocando alegremente su caramillo. Era indudablemente un desesperado intento para demostrarse a sí mismo que no le importaba lo que ocurría. Después decidió, para fastidiar a Wendy, no tomar la medicina. Y por último se tendió en la cama encima de la colcha con la misma intención, pues la niña solía cubrirlo siempre muy bien con ella, para que no se enfriara si durante la noche venía un cambio de temperatura. Y entonces Peter Pan estuvo casi a punto de llorar, hasta que se le ocurrió pensar cómo se indignaría Wendy si se enterara de que él, en vez de llorar, reía, y por esto lanzó una carcajada orgullosa y sonora, y en medio de ella se quedó dormido. Aunque no con frecuencia, Peter Pan soñaba, y sus sueños eran más penosos que los de otros niños. Durante largas horas no podía apartar de sí aquellos sueños que le arrancaban lastimeros gemidos. Creemos nosotros que todos ellos tenían una gran relación con el enigma de su existencia. En tales ocasiones Wendy acostumbraba a sacarle de la cama y sentarle en su regazo, procurando tranquilizarle con 1000 tiernas palabras inventadas por ella. Y cuando ya se iba durmiendo, lo volvía a la cama sin que se despertara del todo, para que no advirtiera la humillación a que le había sometido tratándole como un niño chiquitín. Pero en aquella ocasión Peter Pan había caído al instante en un profundísimo sueño, y uno de sus brazos colgaba fuera de la cama, una de sus piernas estaba arqueada, y en su boquita se iniciaba una sonrisa que, entreviéndola, mostraba las blanquísimas perlas de sus primeros dientes. Así, completamente indefenso, lo halló el capitán Garfield. Permaneció el pirata silencioso al pie del árbol, mirando a su enemigo. ¿No se alojaría en su pecho sombrío ni una chispa de piedad? A veces el capitán Garfield no era del todo malo. Amaba, según cuentan, las flores y la dulce música. Él mismo tocaba hábilmente el clavicordio, y los espectáculos de la idílica naturaleza le conmovían profundamente.
Dominado por sus mejores sentimientos, el capitán Garfio hubiera vuelto, aunque de mala gana, a marcharse por el árbol, pero algo le detuvo. Ese algo fue la expresión de arrogancia que mostraba el rostro de Peter Pan mientras dormía. La boca entreabierta, el brazo colgando, la rodilla arqueada, todas estas cosas, según su parecer, eran la personificación de la presunción del chiquillo, pues consideraba que no podía imaginarse un conjunto más retador. Todo ello traspasó el envidioso corazón del capitán Garfio, y si su rabia lo hubiese hecho estallar en 1000 pedazos, cada uno de ellos hubiera adquirido nueva vida para lanzarse sobre el niño dormido. Aunque la luz de la lámpara iluminaba débilmente la habitación, el capitán Garfio se hallaba en la sombra, y al querer dar un paso hacia adelante, descubrió un obstáculo en la puerta del árbol de Ligerín. Esta puerta no ocupaba por entero la abertura, y el capitán había estado mirando por encima de ella. Buscando el pestillo, vio enfurecido que estaba muy bajo, y por tanto fuera de su alcance. Al enloquecido cerebro del capitán Garfio parecía ahora que la irritante expresión del rostro y de la figura de Peter Pan se hacía cada vez más impertinente, lo que le movió a golpear furiosamente la puerta. Al fin su enemigo se le escapaba otra vez. ¿Mas qué había visto? Acababa de descubrir la medicina de Peter Pan en un instante, precisamente al alcance de su mano. Comprendió enseguida lo que era e inmediatamente pensó que su dormido enemigo estaba en su poder. Por si alguna vez lo cogían vivo, el capitán Garfio siempre llevaba sobre sí un terrible mejunje compuesto por él mismo, con todos los venenos de los anillos que habían llegado a su poder, reducidos por cocción a un líquido amarillo completamente desconocido todavía por la ciencia, y que era el más violento de los venenos existentes. El capitán Garfio vertió 5 gotas en la taza de la medicina de Peter. Su mano temblaba, pero más de alegría que de vergüenza. Mientras cometía aquella mala acción, evitaba mirar al durmiente, mas no precisamente por miedo a que la piedad se posesionara de él, sino para no desperdiciar ni una sola gota. Después de una larga mirada gozosa que por última vez lanzó sobre su víctima, el capitán Garfio volvió atrás en su camino, subiendo por el árbol con dificultad. Al hallarse arriba de todo y salir por el hueco del árbol, semejaba el espíritu del mal surgiendo de su agujero. Se caló el sombrero en un ángulo inclinado, lió la capa en torno suyo embozándose como para ocultar su persona en la noche, de la cual él era la parte más negra, y murmurando entre dientes algo extraño se perdió entre los árboles. Peter Pan seguía durmiendo. La luz vaciló un momento y se apagó dejando la estancia en tinieblas, pero Peter Pan no se despertó. Debían de ser lo menos las 10 de la noche por el reloj del cocodrilo, cuando Peter se sentó súbitamente en la cama, despertándose sin saber por qué. Sonaron unos golpecitos suaves y cautelosos en la puerta de su árbol, mas aunque suaves y cautelosos, en aquella oscuridad sonaban siniestros. Peter Pan buscó a tientas su daga hasta que su mano la halló agarrándola con fuerza. Entonces dijo: ¿Quién está ahí? Pasó un largo rato sin que tuviera contestación, pero volvió a oírse la llamada. ¿Quién es? Tampoco hubo respuesta. Peter Pan se estremeció y le gustó estremecerse. En 2 zancadas llegó hasta la puerta. Al contrario de lo que sucedía en la puerta de Ligerín, la de Peter Pan ocupaba la abertura entera, y por lo tanto Peter no podía ver nada de lo que había al otro lado de ella, ni el que llamaba podía verle a él. «No abriré si no hablas», gritó Peter Pan. Entonces habló al fin el visitante, y era su voz encantadora y timbrada. «Déjame entrar, Peter Pan». Era Campanilla, y el niño descorrió rápidamente el cerrojo para que entrara. El hada entró muy excitada, con la carita muy roja y el vestido manchado de barro. «¿Qué pasa?» «Nunca podrás adivinarlo», contestó el hada, y enseguida le planteó 3 adivinanzas. «Déjate de tonterías», chilló él, y entonces ella, en una frase poco gramatical y tan larga como las cintas que los prestidigitadores se sacan de la boca, le contó la captura de Wendy y de los niños. El corazón de Peter Pan latía fuertemente mientras escuchaba. Wendy, que amaba tanto las cosas ordenadas y amables, estaba atada y había sido llevada al buque del pirata. «Yo la libertaré», exclamó el niño tomando sus armas, y mientras se lanzaba sobre ellas pensó que le gustaría hacer algo que a ella la complaciera. Podía, por ejemplo, tomar la medicina.
Su mano tomó la taza que contenía la poción fatal. La poción fatal. No, gritó en un alarido Campanilla, que había oído el capitán Garfio jactarse de su acción cuando atravesaba el bosque. ¿Por qué no? Porque eso es un veneno. ¿Veneno? ¿Quién puede haber echado aquí veneno? El capitán Garfio. No seas tonta, ¿cómo iba a poder el capitán Garfio bajar hasta aquí? Ay, Campanilla de Cobre no podía explicar esto, ya que no conocía el tenebroso secreto del árbol de Ligerín. Y sin embargo, las palabras del capitán Garfio no dejaban lugar a duda. La medicina de Peter Pan estaba envenenada. Además, dijo Peter Pan, creyendo que era verdad lo que decía, yo no me dormí ni un momento. Levantó la taza. No era aquel instante para gastarlo en palabras, sino en rápidos hechos, por lo que con uno de sus ligerísimos movimientos, Campanilla de Cobre se colocó entre los labios de Peter y la bebida y la apuró hasta las heces. Pero Campanilla, ¿cómo te atreves a beberte mi medicina? Mas el hada no contestó. Estaba tambaleándose ya en el aire. ¿Qué te pasa?, preguntó Peter Pan súbitamente asustado. Tu medicina estaba envenenada, contestó el hada dulcemente, y ahora voy a morir. Campanilla, ¿la has bebido para salvarme? Sí. ¿Mas por qué, Campanilla? Las alas del hada apenas si la podían ya sostener, pero en respuesta a la pregunta del niño, Campanilla se puso sobre su hombro y le dio un cariñoso mordisco en la barbilla. Después susurró en su oído: eres un asno. Y luego, tambaleándose, llegó hasta su alcobita y se echó en el lecho. La cabeza de Peter Pan llenaba casi el cuartito abierto en el muro, cuando muy triste se arrodilló el niño al lado de la habitación del hada. La luz de Campanilla iba tornándose débil por momentos, y el niño comprendía que cuando se apagara el hada habría dejado de existir. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Peter Pan, y esto le gustó tanto a Campanilla que extendió su lindo dedito y dejó que las lágrimas corrieran sobre él. La voz del hada era tan débil que al principio el niño no podía entender sus palabras. Después las comprendió. Decía Campanilla que acaso podría salvarle si los niños creyeran en las hadas. Peter Pan extendió los brazos. Allí no había ya niño alguno y era noche cerrada. Mas Peter Pan, que tenía siempre ideas para todo, se dirigió a cuantos en aquel momento, desde el continente real, soñaban con el país de nunca jamás y que estaban por lo tanto más cerca de él de lo que podemos pensar. A los niños y niñas que a aquella hora descansaban en doradas camitas o en humildes cestas de mimbre. ¿Creéis en las hadas?, gritó. Campanilla se sentó casi con viveza en su pequeño lecho, dispuesta a saber su destino. Imaginaba de pronto haber oído una respuesta afirmativa, y después dudaba. Si creéis en las hadas, gritó el niño otra vez, batid palmas con vuestras manitas. No dejéis morir a Campanilla. Entonces se oyó como muchos aplaudían, y otros no aplaudieron, y unos cuantos estúpidos silbaron. Aquí aparece una ilustración que dice: la extraña procesión echó a andar a través del bosque. Los aplausos cesaron súbitamente, como si innúmeras madres se hubieran precipitado en las habitaciones de sus pequeños para averiguar qué era lo que allí sucedía. Pero ya Campanilla estaba salvada. Primero se hizo su voz más fuerte, luego saltó fuera de la camita y a los pocos momentos ya estaba revoloteando por la habitación más alegre y descarada que nunca. No pensó siquiera en dar las gracias a los que creían en ella y en sus hermanas, pero sí pensó en lo mucho que le hubiera gustado atrapar a los autores de los silbidos. Y ahora a rescatar a Wendy, dijo Peter Pan. La luna cabalgaba sobre las nubes de un cielo encapotado cuando Peter Pan salió de su árbol armado hasta los dientes y dispuesto a lanzarse a su peligrosa misión. No era la noche como él hubiera deseado. Él hubiera querido volar sin levantarse mucho del suelo, para que nada escapara a sus ojos, pero la luna iluminaba ahora los campos y volar bajo hubiera significado ir arrastrando su sombra de árbol en árbol, molestando a las aves y enterando de su marcha a los vigilantes enemigos. Se arrepentía ya de haber dado a los pájaros de la isla los extraños nombres que los hacían tan salvajes y eran causa, por lo tanto, de que fuera muy difícil acercarse a ellos. No había otro recurso que darse prisa en avanzar al modo de los pieles rojas, en lo que felizmente era muy diestro, mas ¿en qué dirección avanzaría?
pues no estaba muy seguro de que los niños hubiesen sido llevados al barco. Una ligera nevada había borrado las huellas de los pasos y un silencio mortal reinaba sobre la isla, como si la naturaleza, horrorizada de la reciente carnicería, quisiera permanecer inmóvil durante algún tiempo. Peter Pan había enseñado a los niños el lenguaje de la selva, que él mismo había aprendido de Tigridia y de Campanilla, y sabía en qué hora tan espantosa los pequeños no habrían de olvidarlo. Y sabía que en hora tan espantosa los pequeños no habrían de olvidarlo. De ayer a ocasión, Ligerín habría señalado los árboles, el encrespado hubiera regado el sendero con semillas, y Wendy colocado su pañuelo en algún sitio estratégico. Mas para buscar tales indicios era preciso guardar la mañana siguiente, y Peter Pan no podía guardar. El mundo de lo maravilloso le había llamado, pero no le prestaba su ayuda. El cocodrilo pasó por delante de él, pero no vio otro ser viviente, ni oyó un sonido, ni observó un movimiento, aunque sabía perfectamente que la muerte podía esperarle emboscada en algún árbol o herirle por la espalda. Entonces Peter Pan lanzó un terrible juramento, esta vez frente a frente, o el capitán Garfio o yo. Después avanzó tan pronto arrastrándose igual que una serpiente, ora derecho lo mismo que una flecha, atravesando un espacio que la luna bañaba con su blanca luz, con un dedo sobre los labios y la daga preparada. Era enormemente feliz. Y aquí aparece una ilustración de Peter Pan. Bueno, así terminamos el capítulo 13 de la novela Peter Pan y Wendy de James Matthew Barrie. Gracias por escuchar.